esa cruz. Y su amor es tan grande, tan incomprensible, un amor sin condición y un amor tan incomparable. Amén. Amén. Gracias, Dios. Exaltado siempre sea nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel gran día se abrieron, oh que merecido don, del alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo derramado, paz, justicia y amor. Que busquemos cada día. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo nos gloriaremos, nada más importará. Cristo salva, Él lo ha dicho, solo en Él hay libertad. Su palabra es mi guía y me guía a no pecar. En mi Cristo yo confío, nada en Él me ha de faltar. Es su plenitud derrama, su amor y su poder en mi ser y sin medida a rendirme a sus pies. De su plenitud derrama su amor y su poder en mi ser y sin medida a rendirme a sus pies. Gloria y honra sea para nuestro Dios.
7, verso 17, que es la lectura en la cual nos estaremos enfocando en esta oportunidad. Proverbios capítulo 17, verso 17. ¿Ya están ahí? Dice la palabra de Dios: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por permitirnos reunirnos una vez más, Señor, para abrir tus sagradas escrituras, aprender de ellas, ser alimentados a través de ellas. Sé tú, Señor, preparando nuestro corazón, nuestra mente para poder recibir esta palabra. Pero lo más importante de todo, Señor, ayúdanos a practicar lo que estaremos aprendiendo en esta oportunidad. Bendice la vida de cada uno de los presentes, Señor, y ayúdanos, Señor, día a día a vivir conforme a las verdades gloriosas que tu palabra nos enseña. Gracias te damos, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden salir los pequeñitos, hermanos, hasta la edad de 14 años. Los adolescentes de 15 en adelante se quedan con nosotros. Mientras ellos salen, hermanos, ¿por qué no saluda a su hermano o hermana a la par? Ya podemos tomar nuestro asiento, hermanos. Espero que hayan disfrutado este tiempo en familia, hermanos. Sabemos que es una muy bonita tradición que se celebra en este país, el Día de Acción de Gracias, en el cual podemos compartir un tiempo con nuestra familia, con amistades, y de cierta manera ser agradecidos por diversas razones. La palabra de Dios nos enseña que seamos agradecidos en todo tiempo, no solamente una vez al año, pero es bonito el que este día que pasó se apartó de cierta manera para que nosotros podamos tener ese tiempo con la familia, pero también con las amistades que son verdaderamente buenas. Y cuando digo que son verdaderamente buenas, claro que estoy hablando acerca de esas sabias, correctas y sanas amistades. Porque también como hay buenas amistades, hermanos, existe precisamente todo lo contrario, esas malas amistades. Incluso existen aquellas pésimas o falsas amistades. Hace 2 meses un estudiante en Honduras mató a su amigo, lo presento entre comillas. La noticia lee de la siguiente manera: lo que parecía una amistad terminó en tragedia. El joven universitario fue asesinado presuntamente por uno de sus compañeros de estudios y supuesto amigo, un muchacho de 18 años que habría planificado el crimen con semanas de anticipación para apropiarse de su vehículo. Este supuesto amigo mató a su supuesto amigo con la intención de simplemente quedarse con su carro. El mismo año, es decir, este mismo año, 2025, en Miami, Florida, otra persona mató a su supuesto amigo con la intención de quedarse con su novia. Claro que cuando vemos este tipo de noticias, eso para nada nos apunta a una verdadera o genuina amistad. Y estos ejemplos o noticias son los casos extremos. Pero me atrevo a decir, hermanos, que cada uno de nosotros, sin excepción alguna, hemos experimentado malas amistades. Posiblemente no a los niveles mencionados, pero sí seguramente cada uno de nosotros hemos experimentado malas amistades cuando nos damos cuenta que han hablado a nuestras espaldas, al darnos cuenta que solamente buscaban nuestra amistad porque querían obtener algún beneficio de ella, y que realmente cuando más los necesitábamos no los encontrábamos a nuestro lado. La verdad, hermanos, es que en un mundo lleno de pecado, las malas personas proveen malas amistades, y esto es algo seguro. Usted mismo y yo hemos sido malos amigos en algún tiempo seguramente. Ahora, cada uno de nosotros puede tener opiniones en cuanto a lo que constituye un buen amigo. Pero cuando nosotros vemos las características de la verdadera amistad de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, verdaderamente no deja nada al criterio personal o opiniones. Más bien, todo está bien definido. Así que si tú, hermano o hermana, tienes amistades que te drenan emocionalmente,
que siempre te están comparando con otras personas, que no les importa tu privacidad, que típicamente ellos reciben y tú das, muy posiblemente te encuentres en una amistad tóxica o con una mala amistad. O posiblemente tú seas esa persona. Esperemos que no sea el caso. Que tú seas el tipo de persona que no te alegras por el logro de tus amigos, más bien los envidias. Siempre se trata de ti. Hablas de otros o con otros lo que ellos te confiaron en privado. Buscas qué beneficio extraer de ellos. Si ese es el caso, lamentablemente tú estás siendo ese malo amigo. La Biblia, hermanos, tiene mucho que decir al respecto a las amistades, pero específicamente el libro de Proverbios, el libro que hemos estado estudiando ya por algunos meses. No olvidemos, hermanos, que continuamos nuestro estudio dentro del libro de Proverbios en cuanto a la sabiduría en las relaciones, específicamente. Nuestro enfoque el día de hoy, hermanos, tiene que ver precisamente con las verdaderas amistades, las buenas y sabias amistades. Y este tipo de amistades, hermanos, ofrecen numerosos beneficios para cada uno de nosotros. Beneficios tanto en nuestra salud física como mental. Los amigos verdaderos brindan apoyo emocional cuando lo necesitamos. Nos ayudan a afrontar esos momentos difíciles que cada uno de nosotros nos encontramos en nuestra vida. Nos ayudan a prevenir la soledad y fomentan hábitos saludables. Esto es claro cuando son buenas y sabias amistades. Y seguramente una vez más, cada uno de nosotros hemos tenido amistades que no son tan buenas. Y hemos tenido también amistades posiblemente desde pequeños que nosotros considerábamos buenas, pero alguien nos abrió los ojos a darnos a entender que realmente no eran buenas amistades. Esto es muy típico incluso cuando somos pequeños y nosotros tenemos amistades que apreciamos, pero nuestros padres ven algo que nosotros no vemos, por lo tanto nos prohíben. No quiero verte juntando con tal persona, porque ven algo que nosotros no vemos. Yo recuerdo cuando era niño, mis padres me prohibieron tener amistades con ciertas personas que sabían que me iban a perjudicar. Cuando ya crecemos, claro que las amistades no son tanto por las que nos son prohibidas o permitidas, sino que son más bien de acuerdo a las que con nuestro criterio y conocimiento determinamos que son buenas amistades. Es mi intención, hermanos, que en esta oportunidad cada uno de nosotros, a la luz de la palabra, podamos ver las características bíblicas de lo que determina una buena amistad. Y como es de esperarse, hermanos, al igual que las enseñanzas previas, esta información la vemos con dos propósitos primarios. La primera, que nos aseguremos cada uno de nosotros que nosotros estamos siendo esa buena y sana amistad para los demás. Pero en segundo lugar, que si identificamos aquellas malas amistades que nos perjudican, nos podamos apartar de esas personas. El texto de esta oportunidad nos enseña claramente que el amigo es amigo en todo tiempo y ama, y tal persona se presenta como si fuese un hermano en el tiempo de angustia. Dice el texto, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Hay varios detalles que podemos desglosar aquí, pero comencemos con la pregunta más básica. ¿Qué es un amigo? La definición básica es un amigo, es una persona con la que se mantiene una relación de afecto, confianza y lealtad. Ahora, ¿de qué manera se manifiesta ese afecto, lealtad o confianza en el contexto bíblico? Bueno, vamos a ver en esta oportunidad, hermanos, 4 características de lo que constituye un buen amigo, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y veamos la primera, hermanos, y esta primera es una que seguramente todos apreciamos en ciertos días, pero hay ocasiones, hermanos, donde esta característica va a ser dolorosa. Y esta primera, hermanos, tiene que ver con la honestidad. Un verdadero amigo, hermanos, siempre nos va a decir la verdad, aunque nos duela. El falso amigo te dirá lo que quieres oír. Vean lo que dice Proverbios capítulo 27, verso 6. Proverbios capítulo 27, verso 6.
Dice la palabra de Dios, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Leo el mismo texto en la versión Biblia de las Américas, que dice de la siguiente manera: fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Un verdadero amigo, hermanos, puede arriesgar la amistad y aún herir nuestro ser, pero con un interés mayor. Es decir, con el interés sincero de nuestro propio bienestar. Y si somos sinceros, hermanos, hay ocasiones en las cuales la verdad hablada hacia nosotros nos va a herir. Especialmente cuando esas buenas y sanas amistades están resaltando ciertos defectos en nosotros mismos. Seguramente a ninguno de nosotros nos gusta escuchar eso. Pero un buen amigo, un sano amigo, un sabio amigo, nos lo va a mostrar con el beneficio de que nosotros mejoremos como personas. Al amigo, al buen amigo, le importa más nuestro bienestar que lo que nosotros podamos pensar de tal persona. Y aquí podemos ver ya la parte práctica, hermanos, cuando nosotros identificamos este tipo de deficiencias en nuestros amigos, si nosotros estamos siendo esos amigos honestos. Porque muchas veces podemos considerar que nos es mejor quedarnos callados, pero en realidad, hermanos, a largo plazo eso perjudica a la persona. Pero un buen amigo, hermanos, es honesto incluso cuando la verdad cuesta, incluso cuando la verdad duele. Decía el salmista en el Salmo 141, verso 5, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. ¿Estás tú, hermano o hermana, siendo ese buen amigo o amiga que habla la verdad por beneficio de esos que tú llamas amigos, aunque en ocasiones esa verdad va a ser ofensiva, aunque en ocasiones esa verdad va a ser dolorosa? En la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos de este tipo de amistad llena de honestidad, pero una de las escenas, hermanos, que resalta más en todo el contexto de la Biblia en cuanto a una amistad ejemplar es el caso de David y Jonatán. ¿Cuántos de los presentes han leído su historia? Aquí en esta historia, hermanos, podemos ver una verdadera, genuina y sabia amistad en medio de dificultades. Para los que no han leído la historia, Jonatán era el hijo de Saúl, el rey de Israel. Y aconteció que Saúl desobedeció al Señor, no hizo lo que Dios le había mandado, por lo tanto dice la palabra de Dios que le fue quitado su reino y posteriormente fue entregado a David. Y cuando fue entregado a David, David comienza obedeciendo al Señor con cada una de las ordenanzas, de tal manera que la gente alrededor comienza a ver a David como el próximo rey de Israel, lo cual, como es de esperarse, generó celos en Saúl. Celos al punto que lo quería matar. Pero durante esta historia y conforme se van desarrollando estos acontecimientos, podemos ver que conforme crece el conflicto con Saúl hacia David, también crece esta genuina amistad de David con Jonatán. Y podemos ver, hermanos, que la honestidad en esta amistad era tan grande al punto que cuando Jonatán, hijo de Saúl, confirma que su padre quería matar a David, ¿qué es lo que hace Jonatán? Ayuda a David a escapar. Le dice la verdad que aunque fue dolorosa, le salvó la vida. Y Jonatán le dice, como lo podemos ver en la palabra de Dios, en 1 y 2 de Samuel, le deja saber si mi padre te quiere matar. Claro, no con esas palabras, pero le da a entender que lo quiere matar. Y esa verdad dolorosa para David, claro que fue difícil de recibir, pero fue la honestidad que era necesario en ese momento. Y a la luz de eso podemos ver cómo David ahora sale huyendo, porque el padre de su mejor amigo Jonatán lo quería matar. Y podemos ver incluso, hermanos, a qué nivel se desarrolló esta amistad que dice la palabra de Dios, que cuando se despidieron ellos,
yo me pongo a pensar mientras leo esas escenas, posiblemente, muy seguramente, tanto en la mente de Jonatán como en la mente de David pensaron, jamás lo voy a volver a ver. Y dice la palabra de Dios que ambos lloraron amargamente. ¿Por qué? Porque esa persona que ellos consideraban su mejor amigo, una amistad verdadera y sabia, ahora ya no le iban a volver a ver. Pero lo que quiero resaltar aquí, hermanos, la honestidad de Jonatán para con David, que aunque fue dura de recibir, aunque fue difícil, fue necesaria. Porque usted se imagina, hermano, hermana, que Jonatán le hubiese importado más el sentimiento de David y que posiblemente considerase que la verdad de que su padre lo quería matar le iba a ofender y que en vez de decirle la verdad le dijera, no te preocupes, todo va a estar bien. Seguramente Saúl hubiese atacado a David. Proverbios 27:6 nos enseña, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Y nosotros, hermanos, en diversas circunstancias vamos a ser probados, vamos a ser tentados a o hablar la verdad o a hablar una mentira para que no suene tan ofensivo. Por el lado contrario, hermanos, tenemos el ejemplo de Judas, el supuesto amigo de nuestro Señor Jesucristo, que Judas sí decía siempre lo que él pensaba que Jesús quería escuchar. Y podemos ver en la palabra de Dios, hermanos, cómo claramente Judas fue un falso amigo. A Judas no le importaba, hermanos, la genuina amistad de nuestro Señor Jesucristo. Judas, aparte de ser falso con las palabras que expresaba, en Judas podemos ver, hermanos, ese típico amigo, supuesto amigo que siempre está viendo qué beneficio extraer de los demás. Que seguramente algunos de nosotros lo hayamos experimentado. Judas, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que estaba siguiendo a Jesús por muchas razones, pero las dos que resaltan es porque pensó, si Jesús toma el reino de acuerdo a su criterio, lo que ellos pensaban que iba a ser el reino que iba a establecer Jesús, voy a tener una posición delante de su reino. Pero no solamente eso, en la mente de Judas lo que estaba también era el dinero. Y por eso comenzó a seguir a Jesús. Pero podemos ver que cuando Judas determina que la amistad de Jesús ya no le sirve, ¿qué es lo que hace? Lo entrega con un beso. En estos dos ejemplos, hermanos, tanto en el de Jonatán como el de Judas, podemos ver los dos extremos de los dos tipos de amistades con los cuales posiblemente nosotros nos vamos a encontrar. Aquellos que son honestos, aunque la honestidad sea dura de recibir, pero también vemos aquellos que son muy buenos para besar, importunos los besos del que aborrece. Es decir, delante de nosotros nos presentan una cara, pero detrás muestran otro completamente contrario. El hipócrita de Judas todavía cuando lo entrega, dice la palabra de Dios, que cuando se le acercó a Jesús, de cuando ya traía el ejército romano para que lo arrestaran, le dijo a Jesús, salve maestro. Un saludo típico de cuando había una amistad cercana. Y dice la palabra que después le besó. Entonces, como punto de partida, hermanos, esta amistad genuina que la palabra de Dios nos enseña comienza con la honestidad en todo momento, pero especialmente, hermanos, cuando esa verdad va a ser dolorosa. Pero en segundo lugar, hermanos, esta amistad que la palabra de Dios nos enseña también se basa en lealtad. La verdadera amistad, aparte de estar basada en la honestidad, está basada también en la lealtad. Y la lealtad, hermanos, es una virtud que implica compromiso, respeto, fidelidad y apoyo hacia una persona que se basa en la confianza y la honestidad. Vean lo que dice Proverbios, capítulo 17, verso 17. Proverbios capítulo 17, verso 17, dice la palabra de Dios, en todo tiempo ama el amigo, y como dice, hermanos, y es como un hermano en tiempo de angustia. Esta lealtad y cercanía, hermanos, nos presenta este proverbio que puede incluso ir más allá de la sangre. Es decir, el amigo verdadero puede ser más cercano que un hermano y es siempre fiel aún en los tiempos de adversidad.
Más adelante en Proverbios 18:24 nos enseña: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Y hermanos, en estas características y cualidades podemos ver, hermanos, la importancia de este tipo de amistad, y podemos ver a la vez cómo es más importante la calidad que la cantidad. Porque ¿de qué nos sirve, hermanos, tener 50 o 100 amigos si todos no encontramos ni honestidad ni lealtad? Es mejor tener 2 o 3 que sabemos que podemos contar con su honestidad, pero también con su lealtad. Y esas amistades, tal como lo presenta el proverbio, hermanos, van más allá de la propia sangre. Y seguramente, una vez más, cada uno de nosotros nos podamos identificar en el sentido que tenemos posiblemente amistades que son más cercanas a nosotros que ciertos familiares. Porque la sangre, hermanos, no genera lealtad. La sangre tampoco genera honestidad. Entonces es importante, hermanos, tener esas amistades en cuanto a estas características, en vez de tenerlas en números exagerados. Y todos, hermanos, absolutamente todos necesitamos este tipo de amistad. Amistad, hermanos, que esté cercano a nosotros. Amistad que nos escuche, amistades que se preocupen por nosotros y brinden ayuda cuando se requiera, en las buenas y en las malas. Es bueno, necesario, hermanos, tener ese tipo de amistades. Y el hecho de que la palabra de Dios nos presenta esto, hermanos, nos lo presenta en primer lugar, una vez más, para que nosotros nos aseguremos que estamos siendo ese tipo de amigos. Porque conforme vemos estas características, podemos cometer el error de simplemente ver hacia afuera y no hacia adentro. Es decir, podemos comenzar a quejarnos: no, pues ¿sabes qué? La verdad, yo considero que yo no tengo amigos que tengan ese tipo de lealtad y honestidad que la palabra de Dios enseña. Ahora volteemos la pregunta, hermano, hermana, ¿tú estás siendo ese tipo de amigo o amiga? Porque muchas veces podemos esperar la honestidad y lealtad de los demás, la misma que nosotros no estamos ofreciendo. Dice Proverbios 27:10: no dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Nos presenta el mismo sentimiento. Este cerca y lejos no es presentado en un sentido de distancia literal, es decir, que están separados por miles de kilómetros, sino más bien nos está hablando acerca de la cercanía de la relación. Porque una vez más, hay familia con la cual no tenemos esa cercanía en relación, pero posiblemente sean incluso nuestros vecinos. Y hay amistades que posiblemente estén a miles de kilómetros de distancia, pero tenemos una cercanía de relación mucho más apegada que con la propia familia. Amigos, hermanos, que cuando pasamos por momentos difíciles sabemos que podemos contar con ellos. Espero, hermanos, que cada uno de nosotros, en primer lugar, podamos decir con certeza que para aquellos amigos cercanos, nosotros estamos siendo ese tipo de amigo. Ese amigo que es leal, ese amigo que es honesto. Que aunque la verdad hablada va a ser ofensiva, es necesario que mi amigo lo escuche, porque me importa su bienestar. Hay personas que lamentablemente, hermanos, una vez más, solamente buscan esas amistades, entre comillas lo presento, cuando reciben algo a cambio, cuando hay prosperidad, pero se apartan cuando llega la adversidad o la escasez. Espero que ninguno de nosotros tenga ese tipo de amistades, pero seguramente venga a nuestra memoria amistades pasadas, que cuando había prosperidad, cuando todo iba bien, todos estaban ahí. Pero cuando llegaba la escasez y los problemas, ya no encontramos a ninguno. Vean lo que dice Proverbios 19:4. Proverbios 19:4 dice: las riquezas traen ¿cuántos amigos? Traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Claro que debemos de entender la palabra amigo en este verso 4 de Proverbios capítulo 19 en un sentido no literal, porque claro que esas riquezas que traen a muchos amigos no son verdaderos amigos que está acarreando, son personas convenencieras.
que solamente están viendo qué beneficio pueden extraer de nosotros. Si nosotros hacemos una pausa, hermanos, y meditamos en nuestras amistades, si identificamos que nosotros somos los únicos que damos, pero no recibimos, y no estoy hablando materialmente, hermanos, sino en todo el sentido de la palabra, pero si ese es el caso, hermano, hermana, lamentablemente seguramente te estás encontrando con amistades convenencieras, que solamente te buscan cuando saben que les vas a servir para algo. Esa amistad, hermanos, no es genuina. En esa amistad no hay lealtad, en esa amistad tampoco hay honestidad. Y lamentablemente, hermanos, una vez más, cuando vemos la vida de nuestro Señor Jesús, podemos ver en los diversos evangelios que muchas personas seguían a Jesús precisamente por esa razón. Ya vimos el ejemplo de Judas, pero como Judas había muchos. Podemos ver, hermanos, cuando Jesús termina de predicar el sermón del monte, dice la palabra de Dios, que las multitudes le seguían, y cuando de repente no encontraban a Jesús, algunos lo encuentran y aparentaban una preocupación. Jesús, ¿dónde estabas? Estamos preocupados por ti. Pero ¿qué fue lo que les dijo Jesús? Ustedes me siguen porque les di de comer. Esa multitud, hermanos, ahora estaba siguiendo a Jesús y aparentaban una preocupación, pero en realidad solamente estaban siguiendo a Jesús porque saciaron su hambre. Jesús les dijo, ustedes me siguen porque les di de comer. Trabajen. Y lamentablemente, hermanos, tenemos ese tipo de amistades en este mundo. Amistades falsas que lo único que buscan es qué beneficio van a extraer de los demás. Y cuando esas amistades encuentran o determinan que el beneficio que buscan ya no lo van a recibir, entonces hasta ahí llegó la amistad. Dios nos libre, hermanos, de nosotros ser ese tipo de amistad, pero también Dios nos libre de esas amistades a nuestro alrededor. Y hermanos, no pensemos equivocadamente que eso no puede estar o manifestarse dentro de la iglesia. Porque hermanos, aquí en la iglesia hay de todo. Y no digo en esta iglesia local, sino en todas las iglesias universalmente hablando. No perdamos de vista, hermanos, que dentro de las iglesias hay personas no salvas. Hay personas que se acercan a la iglesia como un simple ritual o para apaciguar su alma, pero no son personas que verdaderamente han depositado su confianza en Jesucristo para salvación. Pero también aparte de eso, reconozcamos el hecho de que dentro de la iglesia hay hermanos y hermanas y nosotros mismos en diferentes etapas en nuestro crecimiento espiritual. Y en ese propio crecimiento espiritual, hermanos, hay varias deficiencias y áreas de pecado que Dios continúa tratando en nosotros. Es por eso importante, hermanos, que cuando vemos este tipo de temática, bueno, en realidad toda la predicación de la palabra de Dios, que antes de que lo tratemos de comenzar a aplicar a los demás, hermanos, tomemos la palabra de Dios como un espejo y que veamos en primer lugar si lo que estoy aprendiendo y lo que Dios espera se está reflejando en mí. Porque si ese no es el caso, ahí tenemos el área a trabajar en primer lugar. Y una vez que ya lo estamos trabajando, hermanos, entonces sí podemos comenzar a analizar las personas que nos rodean, pero comenzando por nosotros mismos. En tercer lugar, ya vimos, hermanos, que una verdadera amistad, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, se basa en la honestidad y lealtad. Pero ahora esta tercera, hermanos, tiene una aplicación directamente en nuestro crecimiento espiritual. Y esta tercera tiene que ver con el hecho, hermanos, de que una verdadera y genuina amistad busca tu integridad, no inducirte al pecado. Vean lo que dice Proverbios 13:20. Regresamos al proverbio de influencia. Dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Nuestros amigos, hermanos, deben de ser personas sabias que nos ayuden a crecer en nuestra propia sabiduría de Dios. Y dentro de estos términos y la propia definición, hermanos, un verdadero amigo, mucha atención, un verdadero amigo no te ayuda a pecar, sino que más bien te ayuda a apartarte del pecado. Un verdadero amigo te va a acercar a Dios, no apartarte.
Y es aquí, hermanos, donde comenzamos a ver lo práctico incluso dentro de la propia iglesia. Porque si tú, hermano o hermana, tienes amistades dentro de la propia congregación que dicen ser hermanos y dicen ser amistades, pero identificas que cada vez que tienen contacto ustedes, lo único que hace es ayudarte a pecar, no es un buen amigo, es un malo y falso amigo. Y pensemos por un momento, hermanos, en la escena que leímos al principio del culto, aquella escena de los amigos del paralítico en Marcos capítulo 2. Acompáñenme para allá. En esta escena, hermanos, tenemos un grupo de 5 amigos. Uno de los 5 era paralítico. La palabra de Dios nos enseña que esta persona, por su condición física, no podía acercarse a Jesús, pero él sabía que Jesús le podía ayudar. De tal manera, hermanos, que cuando esa persona, el paralítico y sus amigos llegan a ver a Jesús, se encuentran con el grande obstáculo de que la propia multitud que estaba siguiendo a Jesús no les permitía que ellos se acercasen al maestro. ¿Y acaso en esta historia, en esta escena tan bonita, hermanos, vemos de que los 4 amigos, cuando tenían a su amigo el paralítico, posiblemente a la distancia vieron que Jesús estaba rodeado de gente de tal manera que no se podían acercar y dijeron, no, pues sabes que no se puede, pues ya vámonos a la casa? Eso no fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que hicieron estos verdaderos amigos? Hicieron hasta lo imposible, hermanos, por acercar a su amigo necesitado a Jesús. Vean lo que dice Marcos capítulo 2, verso 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Meditemos por un momento en esta escena, hermanos, porque posiblemente nosotros al verla, la vemos como una historia que ya hemos visto en ocasiones previas, pero no nos detenemos a saborear los detalles. Para empezar, hermanos, yo me pongo a pensar en el dueño de la casa. Posiblemente se enojó. Porque pensemos, hermanos, si era tu casa donde Jesús estaba y que de repente hacen un hoyo en tu casa para bajar a una persona. Seguramente nos vamos a enojar. Pero lo que podemos ver que resalta aquí, hermanos, es todo lo que estaban dispuestos a hacer estos amigos por llevar a su amigo necesitado a quien verdaderamente podía ayudarle. ¿Cómo sucedió esto? Solo Dios sabe, hermanos, porque no nos da los detalles. Pero imaginémonos, hermanos, a estas 4 personas que lo tienen en su lecho, posiblemente con unas cuerdas. Primero lo suben al techo. ¿Cómo le hicieron? Solo Dios sabe. Pero una vez que están ahí arriba, comienzan con uso de algunas herramientas, a hacer ese hoyo. Yo me imagino al maestro ahí predicándole a las multitudes y no sabemos si el paralítico bajó o enfrente de Jesús o a su espalda o a los lados, no lo sabemos, pero seguramente el momento que todos estaban escuchando la enseñanza del maestro, todo se detuvo. Porque de repente una persona comienza a bajar del techo. Jesús no se molestó porque lo hubiesen interrumpido. Jesús no se molestó por el hoyo que hicieron en la casa de esta persona. Más bien la palabra nos enseña que Jesús se maravilló y dice que al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Esa persona no solamente fue sanada, sino que sus pecados le fueron perdonados. Lo que quiero resaltar en esta escena, hermanos, son estos 4 amigos que hicieron hasta lo imposible por llevar a su amigo necesitado a Jesús. Ahora, veamos esa propia característica en nuestro propio ser. ¿Somos el tipo de amigo que estamos acercando a los demás a Jesús? Ese es el tipo de amigo que nosotros debemos de ser, hermanos. Porque de la misma manera como tenemos este glorioso ejemplo de estos amigos que llevaron a su amigo necesitado a Jesús, tenemos el contraste
de personas que son amigos y que pueden hacer también de la misma manera hasta lo imposible por apartarnos de Jesús. Es por eso, hermanos, que es un poco, ¿cuál sería la palabra? Ilógico. Es ilógico el que un cristiano tenga una amistad íntima con incrédulos. Porque no tenemos muchas cosas en común, hermanos. Pero quiero que veamos este ejemplo en primer lugar del contraste, de cómo nos podemos encontrar con llamadas o supuestas amistades que en vez de acercarnos a Jesús, nos aparten. Y para esto quiero que por favor me acompañen al libro de Hechos, capítulo 13. En Hechos capítulo 13 nos encontramos el caso de Bar Jesús, el amigo de Sergio Paulo, que en vez de acercar a Sergio a la palabra de Dios, estaba haciendo lo que estaba en su control para evitar que Sergio escuchase el evangelio. Vean lo que dice Hechos capítulo 13, verso 6. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Para empezar, si Sergio Paulo era el procónsul, esto nos da a entender, hermanos, que no cualquier persona se podía acercar a él. Entonces, el hecho de que esta persona llamado Bar Jesús estaba cerca con el procónsul nos da a entender de que había cierta amistad entre ellos. Pero notemos el siguiente detalle, verso 7. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, ¿qué deseaba, hermanos? Oír la palabra de Dios. Seguramente, hermanos, el procónsul Sergio ya había escuchado el trabajo que Bernabé y Pablo estaban haciendo por donde quiera que iban. Posiblemente el procónsul escuchó acerca de los milagros que llegaron a hacer en el nombre de Jesús para autenticar la palabra de Dios. Y ahora él con curiosidad se acerca y quiere escuchar la palabra de Dios. Pero vean al opositor, verso 8. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando, ¿qué procuraba, hermanos? Apartar de la fe al procónsul. De la misma manera como Elimas o Bar Jesús, hermanos, hay amistades que en vez de acercarnos a Dios, en vez de acercarnos a la fe, nos apartan. Y aquí ya podemos una vez más, hermanos, verlo en lo práctico. Si tienes amistades que posiblemente cuestionan tu compromiso con Dios y la iglesia, pero es que ¿para qué vas tanto a la iglesia, hombre? Pero es que ¿para qué oras tanto? ¿Para qué lees la Biblia? Estás perdiendo el tiempo. Los verdaderos amigos, hermanos, te van a acercar a Jesús. Y cuando entendemos, hermanos, el peso del evangelio, no estamos tratando de que personas tengan el mismo pensamiento que nosotros, porque lo podemos malinterpretar de tal manera. O entonces lo que tú estás describiendo son personas que deben de pensar igual que tú. No, para nada es lo que estoy diciendo. Pero cuando nosotros entendemos el peso del evangelio, hermanos, verdaderamente y genuinamente debemos anhelar que cualquier persona que nos rodea, especialmente aquellas llamadas amistades, tengan lo que nosotros tenemos: salvación eterna en Cristo Jesús. Porque usted se imagina, hermano, hermana, qué tipo de amigos seríamos si en este preciso momento, regreso a la propia ilustración que he presentado en ocasiones pasadas, si en este preciso momento, aquí en este propio piso, se abre un hoyo tremendo que llega a las profundidades del infierno, y yo veo a un amigo mío supuesto que viene caminando y se va dirigiendo hacia el hoyo, ¿qué amigo sería yo si no le advierto que si no se voltea se va a caer y va a morir? Sería un falso amigo. Hermanos, así hay muchas personas que ven a sus supuestas amistades que van camino al infierno, pero no les predican el evangelio de Jesucristo. Esto va mucho más allá, hermanos, una vez más, de querer que la gente piense como nosotros. Esto va en el sentido de querer que ellos conozcan la verdad, porque la verdad los va a libertar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Y para nosotros que ya estamos de este lado, que en arrepentimiento hemos depositado nuestra confianza en Jesús, sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer. No para que nos ganemos la salvación o cosas por el estilo, no. Pero porque ahora nuestro Dios espera que nosotros vivamos como Él espera. Y para eso, hermanos, verdaderamente ayuda tener amistades con la misma meta. Amistades que buscan santificarse. Amistades que buscan apartarse del pecado. Por lo tanto, hermano, hermana, una vez más, si tus amistades identificas que cuando te juntas con esa persona o personas, en vez de acercarte a Dios te estás apartando, seguramente te estás encontrando con amistades falsas o amistades tóxicas, que verdaderamente no les importa tu bienestar. Lo que les importa es que los acompañes a pecar. Y es por esto, hermanos, una vez más, que es verdaderamente difícil e ilógico que nosotros tengamos amistades íntimas, hago énfasis en esa palabra, íntimas, con los incrédulos. ¿Por qué? Porque los que no son de Cristo, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que los del mundo aman a este mundo. Su caminar es conforme a este mundo. Su forma de pensar es la del mundo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, en la segunda carta a los Corintios dice, en el capítulo 6, verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Esto no significa que no vamos a tener contacto, hermanos, claro que no. Pero sí hago énfasis que no podemos tener una amistad íntima con los incrédulos. ¿Por qué? Porque su pensar es de acuerdo a este mundo. Lo cual significa que cualquier consejo que podamos recibir va a ser de acuerdo a este mundo. Y por buenas que sean las intenciones, hermanos, las opiniones de acuerdo a este mundo salen sobrando. Si nosotros somos hijos de Dios, lo que debemos de anhelar, buscar, es el consejo divino en absolutamente todo. Cómo ser buenos esposos, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos trabajadores, cómo ser buenos ciudadanos. No queremos voltear nuestra mirada para ver lo que el mundo tenga que decir al respecto de estos temas. Queremos voltear nuestra mirada para ver qué es lo que Dios tiene que decir respecto a estos temas. Y primera de Corintios 15:33 también nos enseña, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O nosotros vamos a tener esa influencia sobre las demás personas a la luz del Evangelio, o las personas van a tener una influencia en nosotros. Entonces, hasta este punto, hermanos, ya hemos visto que una buena amistad es honesta, es leal, y que le importa nuestra integridad espiritual sobre todas las cosas. Pero también, hermanos, como cuarto punto, cuarta característica, esta puede pasar desapercibida, pero esta cuarta tiene que ver, hermanos, con que debemos de ser amigos prudentes. Ya hemos aprendido acerca de la prudencia en temas pasados, pero ahora quiero hablar de la prudencia en el tema específico de la amistad. Para empezar, ¿qué es la prudencia en una persona? Una persona prudente es aquella que actúa con sensatez, moderación y precaución, anticipando las consecuencias de sus actos para evitar peligros o daños innecesarios. Se caracteriza por tener buen juicio, pensar antes de actuar y no ser precipitada ni indecisa. No solamente debemos de ser amigos leales, honestos y amigos que buscamos la integridad espiritual de aquellos amigos nuestros, sino que también, hermanos, es importante que seamos amigos prudentes. ¿Cómo podemos ver la imprudencia? Vean lo que dice Proverbios capítulo 27, verso 14. Proverbios capítulo 27, verso 14. Dice la palabra de Dios, el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, ¿cómo dice? Por maldición se le contará. A primera vista este proverbio puede ser un poco confuso
en la idea que nos está transmitiendo. Pero este proverbio, hermanos, de manera resumida, está advirtiendo contra la conducta inapropiada en una circunstancia determinada. Y pensemos por un momento, hermanos, en la propia ilustración que está presentando Proverbios capítulo 27, verso 14. ¿Cuántos de nosotros diríamos, ay, qué buen amigo tengo? Si esta misma noche, hermanos, a las 2 o 3 de la madrugada, regreso un poco. Si en esta tarde, hermanos, salimos a comer con unos amigos y les contamos un problemón por el que estamos pasando, y después de expresar nuestro dolor y la situación por la que estamos pasando, cada quien se va a su casa, y a las 3 de la mañana llega a nuestra casa ese amigo a quien le contamos, cantándonos una canción para que nos haga sentir bien. ¿Qué pensaríamos nosotros de tal amigo, hermanos? Seguramente ninguno de nosotros apreciaría a ese amigo. Sería más un fastidio que una bendición, hermanos. Lo que este proverbio nos enseña, hermanos, es cómo en ciertas ocasiones las buenas intenciones no son suficientes. Se necesitan buenas intenciones acompañadas de la propia prudencia. Porque en este ejemplo va a ser un fastidio más que una bendición. Este proverbio presenta la imprudencia en un caso específico, pero en un sentido general, hermanos, vean lo que dice Proverbios capítulo 25, verso 20, porque aquí vemos otra ilustración sobre la misma prudencia. Proverbios capítulo 25, verso 20, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Otro proverbio más que puede ser a primera vista un poco difícil de entender la idea principal. Pero hermanos, cantar canciones del corazón afligido es una vez más una molestia y fastidio en vez de que sea una bendición. Y ahora regresemos, hermanos, vamos a ver otra ilustración. Que nosotros, hermanos, acabamos de pasar una situación terrible y que llega un amigo una vez más y que para querer quitar la tristeza de nosotros nos comienza a cantar una canción de alegría o nos invita a un parque de diversiones. Qué imprudencia, ¿no? Es tan imprudente como llegar con una persona que tiene frío y quitarle la chamarra. Es tan imprudente como mezclar el jabón con el propio vinagre. ¿Por qué? Porque en esas situaciones de tristeza y de dolor o pérdida, hermanos, no necesitamos que nuestros amigos nos pongan contentos o alegres. Lo que necesitamos es que nos acompañen en nuestro dolor. Y cuando eso no sucede, hermanos, la propia imprudencia se refleja. La verdad es que en tales momentos se necesita acompañar a la persona en el dolor que está pasando, no en tratar de contentarlo. Es lo propio que nos enseña Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Si somos sinceros, hermanos, en esas situaciones no necesitamos contentarnos ni que nadie intente de contentarnos. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para estar contento, pero también hay tiempo para llorar. Y cuando es ese tiempo para llorar, lo que apreciamos son amistades prudentes que entienden ese propio principio. Eclesiastés 3:1 nos enseña, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Hay tiempo para todos, hermanos. Y actuar fuera de tiempo es imprudente. Lamentablemente, muchas veces la imprudencia gobierna nuestros corazones y no actuamos de la manera en que deberíamos. Pero habiendo considerado estas propias características, hermanos, yo les pregunto a cada uno de ustedes y analicen en lo más profundo de su corazón, hermano, hermana, ¿qué tipo de amigo eres? ¿Eres ese amigo honesto?
¿Eres ese amigo leal? ¿Eres ese amigo que busca la integridad espiritual de tus amigos? ¿Eres prudente con las circunstancias por las cuales están pasando ellos? ¿Te dueles cuando ellos se duelen? ¿Te gozas cuando ellos se gozan? ¿O más bien los envidiamos cuando les está yendo bien? Y vemos qué beneficio extraer de ellos. Ahora, al analizarnos a cada uno de nosotros, ahora analicemos nuestro círculo inmediato. ¿De qué tipo de amigos, hermano, hermana, estás rodeado, rodeada? Seamos honestos, leales. Si verdaderamente estamos buscando, hermanos, la santidad en aquellos que llamamos amigos. Y pensamos si estamos siendo prudentes en nuestra relación con ellos. Y una vez más, posiblemente a la luz de todas estas características, pensemos que no tenemos tal amigo que llene cada uno de estos requisitos o características de lo que es un sabio amigo. Pero una vez más, hermanos, antes de pensar en si los amigos tuyos están siendo ese tipo de amigo para ti, piensa en primer lugar si tú estás siendo ese tipo de amigo, ese tipo de amiga. Y no olvidemos, hermanos, que muchas veces nosotros, en nuestra propia mente, sí pensamos cumplir los requisitos. ¿A qué me refiero con eso? A la luz de la propia evidencia, nosotros sí podemos pensar, ¿no sabes que yo sí soy leal? Yo sí soy prudente. Yo sí soy honesto. Yo sí estoy buscando el bienestar espiritual de mis hermanos. Pero la realidad de las cosas, hermanos, es que esas preguntas deben de ser contestadas por tus amigos, no por ti mismo. Porque en nuestra propia mente nosotros podemos pensar que somos los más prudentes del mundo, que somos los más leales. Proverbios 27:2 nos enseña: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Seguramente, hermanos, al ver esta información, va a resaltar ciertas áreas de deficiencia en nosotros, y qué bueno, porque esa es la razón por la cual nos exponemos a la palabra de Dios, para ver qué es lo que yo todavía necesito trabajar con la ayuda del Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, un punto importante a resaltar es que estas características, no son todas, pero son las principales que encontramos y que acabo de compartir con ustedes. En papel, hermanos, se ven muy bien, pero en la práctica puede que no sean tan agradables. Y la razón del por qué, hermanos, es porque de cierta manera cada cabeza es su propio mundo. Y existen muchas áreas grises en las cuales no vamos a estar de acuerdo con nuestros amigos cercanos. Eso es bueno, aunque no lo parezca. Y vean lo que dice Proverbios capítulo 27, verso 17. Proverbios capítulo 27, verso 17. Dice la palabra de Dios: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. En los tiempos antiguos era común que cuando estaba en la mesa, el anfitrión estaba con el cuchillo afilándolo para poder preparar lo que le iba a acompañar al invitado. Y esta ilustración nos muestra de que pues está pasando el cuchillo por la lima, lo cual lo va a aguzar. Y la ilustración o la comparativa, hermanos, es cómo en las amistades que cada uno de nosotros tenemos, hermanos, el intercambio de ideas hace precisamente lo mismo. Nos hace más agudos, más ingeniosos en nuestra forma de pensar. Compartir las opiniones los unos con los otros, hermanos, va a ampliar nuestra visión de ciertas cosas que posiblemente nosotros no podemos entender, y nos van a ayudar a pensar de una manera un poco más sabia. Esto requiere, hermanos, la discusión entre amigos, respetuosa. Y esto es importante, hermanos, que lo veamos, porque muchas veces puede existir esa idea equivocada de que dentro de la iglesia todos vamos a pensar igual. Pero la realidad de las cosas, hermanos, es que hay puntos que vamos a tener en común, el fundamento.
lo que es el evangelio. Pero de ahí para allá, hermanos, Dios nos ha creado a cada uno de nosotros de una manera individual. Lo cual significa que en ciertos puntos, en varias áreas, vamos a pensar de manera diferente. Y no debería de ser nuestra intención convencer a que el mundo piense como nosotros pensamos en ciertos puntos, especialmente esas áreas grises. Pero lo que sí nos enseña este proverbio, hermanos, es de que el tener esa diferencia de opiniones y comunicarlas de una manera respetuosa nos es de beneficio a nosotros, hermanos. Esto claro que se requiere de compañeros que puedan tener este tipo de discusiones de una manera respetuosa, porque este tipo de discusiones respetuosas estimulan nuestro pensamiento y nos hacen más agudos. Pero claro que para que esto se lleve a cabo necesitamos hacer los orgullos a un lado y pensar de cierta manera de que yo tengo algo que aprender de mi hermano, de mi amigo. Porque lamentablemente muchas veces simplemente escuchamos para ver qué les vamos a responder, pero no escuchamos con la intención de entender lo que me está diciendo. Cuando eso sucede, hermanos, no se va a agudar nuestro pensamiento. Estas características sobre un buen o sabio amigo, claramente, hermanos, nos dejan una escala muy alta. Una escala que ninguno de nosotros vamos a poder cumplir a la perfección. Pero eso no significa que no nos vamos a esforzar, porque Dios continúa trabajando en cada uno de nosotros. Pero sí podemos ver en esta propia escala, hermanos, cómo es completa a la perfección en nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro modelo a seguir sobre todos. No hay amigo más honesto, leal, prudente o que le interese el bienestar de sus amigos más que a Jesús, hermanos. Jesucristo no solamente era un hombre honesto, más bien Jesucristo es la fuente de la honestidad. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el amigo más leal que nosotros podamos ver. De tal manera, hermanos, que podemos ver en los evangelios que cuando Jesucristo es arrestado, todos los supuestos amigos de él lo abandonaron y posteriormente lo negaron. Pero Jesucristo permaneció fiel para con ellos. Incluso le adelantó a Pedro que lo iba a traicionar. Pero Jesús en su lealtad, preocupado por su amigo Pedro, le dijo, Pedro, después de que tú me vayas a traicionar, por favor ve y confirma a tus amigos. Porque incluso Jesús, con el conocimiento de que lo iban a abandonar y traicionar, Jesús estaba pensando en el bienestar de sus discípulos. Y le dice a Pedro en Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti, Pedro, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús es el único amigo, hermanos, que aunque nosotros le seamos infieles en innumerables ocasiones, Él permanece fiel. Segunda de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Jesús en su prudencia siempre tenía las palabras correctas, palabras de vida, aunque algunos las consideraban ofensivas. Muchos se apartaron de Jesús precisamente por esa razón. No porque fuera imprudente, sino porque Jesús hablaba la verdad. Y una vez más, hermanos, la verdad incomoda. En una ocasión los discípulos aparentemente estaban preocupados porque la multitud que estaba escuchando a Jesús predicar le dijeron a Jesús, Jesús, palabra dura estás hablando, pero ve, la gente se está yendo. ¿Acaso Jesús le dijo, tienes razón Pedro, déjame cambio la verdad por algo que les guste escuchar? Jesús habló la verdad. Fue honesto, le dijo, ¿esto os ofende? Si quieren ustedes también váyanse. A lo cual Pedro respondió, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. No se diga, hermanos, del bienestar que Jesús buscaba en sus propios discípulos.
Jesús siempre los estaba enseñando, siempre los estaba soportando con paciencia, siempre buscaba servirles en todo momento. Pero lo más importante de todo, hermanos, Jesús dio su vida en beneficio por ellos y por ti y por mí. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos, hermanos, a poner nuestra vida por alguna persona que consideramos amigo? Es muy fácil decir que sí, yo lo haría, pero ya estando en esa situación, posiblemente ninguno de nosotros lo haría. Pero Jesús sí lo hizo. ¿Por qué? Porque Jesús es el amigo fiel. El amigo que nunca nos dejará, pero también, hermanos, esta parte es importante y con esto quiero concluir. En Jesús podemos ver el cumplimiento a la perfección de lo que es ser un verdadero amigo. Pero lo importante, hermanos, es que Jesús espera que eso mismo se refleje en cada uno de nosotros. Y cuando digo que se refleje en nosotros, hermanos, no me refiero a que se refleje de nosotros hacia Dios, porque eso es fácil de hacer, bueno, entre comillas. Lo difícil, hermanos, es mostrar eso entre nosotros. Personas imperfectas, pecadoras, que continuamos siendo pulidas por la gracia de Dios. Es ahí donde está el trabajo. Pero eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Y esto es más fácil de cumplir, hermanos, cuando compartimos el mismo amor con el cual Dios nos amó. Juan 13:35 nos enseña, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando ese amor gobierna nuestro corazón, hermanos, nos va a ser más fácil amar a nuestro prójimo. Amar a nuestros hermanos en Cristo a pesar de sus propias imperfecciones y pecados. Y los va a ayudar a ellos a amarnos a nosotros a pesar de nuestros pecados e imperfecciones. Y si una característica, hermanos, resalta en cuanto a la verdadera amistad, es precisamente el amor en Cristo. Porque este amor, hermanos, perdona pecados. Este amor busca el bienestar del prójimo. Este amor nos ayuda a ver a los demás como superiores a nosotros, no como inferiores, lo cual por consecuencia nos mantiene humildes. Verdaderamente tenemos mucho trabajo que hacer. Pero lo más importante como punto de partida es, hermanos, ¿reconocemos lo que hace falta en nosotros? Y si lo reconocemos, ¿estamos dispuestos a acudir al Maestro para que nos ayude? Porque tenlo por seguro, hermano, hermana, que Dios está más que dispuesto a ayudarnos a ser amigos más leales, más honestos, a que genuinamente nos preocupemos por el bienestar de nuestros hermanos, que seamos prudentes con el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Si ese deseo está en nosotros, hermanos, téngalo por seguro, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por Jesucristo. Tu palabra nos enseña que nadie puede mostrar un mayor amor que este, dando su vida por sus amigos. Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Jesucristo no expresó su amor con simples palabras, sino con hechos. Señor, tú esperas que nosotros nos amemos entre nosotros de la misma manera que tú nos has amado y nos continúas amando. Verdaderamente, Señor, la escala es demasiado alta. Pero entendemos, Señor, que si tú esperas esto de nosotros es porque tú mismo provees las herramientas necesarias para poder cumplirlo. Señor, genera ese corazón en nosotros, un corazón amoroso por nuestro prójimo, por nuestras amistades, que se manifieste en la honestidad, que hablemos la verdad en todo momento, pero que la hablemos con prudencia, Señor, tal como Jesucristo lo hacía.
pero también genera en nosotros lealtad, Señor. Lealtad para aquellas personas, para que podamos estar en sus lados, a su lado, Señor, cuando más lo necesitan. Líbranos, Señor, de buscar amistades por simplemente extraer un beneficio de ellos, Señor, sino más bien ayúdanos a ser buenos, sabios amigos, Señor. Personas que reflejan tu luz en este mundo de tinieblas. Personas, Señor, que verdaderamente buscan el bienestar espiritual de sus amigos. Señor, ayúdanos a que seamos ese tipo de personas que ayudamos a las personas cercanas a nosotros a conocerte más, a acercarse más a ti, Señor. Y líbranos de ser ese tipo de personas que apartamos a las personas de ti o que somos las personas que les ayudamos a pecar, Señor. Más bien ayúdanos, Señor, a que seamos ese tipo de persona que somos un instrumento en tu mano, como el barro en las manos del alfarero, para que tu obra pueda continuar a través de nosotros, Señor. A la vez ayúdanos a entender, Señor, que el hierro con el hierro se aguza, para que podamos entender, Señor, de que la diferencia de opiniones cuando son expresadas de una manera respetuosa nos ayuda a nosotros a crecer en la propia sabiduría de la cual hemos aprendido a lo largo de estas semanas. Ayúdanos, Señor, a quitar cualquier orgullo que esté en nuestro corazón, que nos quiere impulsar, Señor, a simplemente empujar para que la gente crea y vea las cosas como nosotros lo vemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver a los demás como